El show de la papaya. El programa de opinión, entretenimiento, información y música más influyente de la radio. Desde la cabina de Exa FM en Quito, Ecuador, para el mundo entero. El show de la papaya. Buenos días. Échale, chamacos. Hola, ¿cómo estás? Son las 9:18. A esta hora da inicio el show de la papaya. Te saludamos desde Exa FM, Ecuador. Esta es la opinión de Álvaro Rosero León. Muy bien, quiero referirme un poco al contexto, a lo que rodea, a la apreciación, a la narrativa que hoy por hoy, una de las narrativas que se intentan posicionar en medio del conflicto que vive el Ecuador. Conflicto que involucra ataques terroristas como los que hemos visto desde ayer en la noche en Guayaquil. Impresionante, dolorosísimo, claramente dirigido para amedrentar a la familia del presidente en un edificio de la tía del presidente. Una explosión que habrás visto algún video realmente potente, que además tenía otro vehículo cargado con aún mayor carga explosiva, como para imaginarnos nomás las dimensiones que pudo haber tenido la tragedia, que costó vidas y que, por supuesto, lo que quieren es amedrentar y lo que intentan es transmitir un mensaje. Y no es la única, y luego otra en Azuay. Y ahora se está diciendo que hubo otra en el Guayas, en el Oro, en fin, ataques terroristas. Ese es el nombre que hay que darles. Eso es de lo que se trata, eso es lo que estamos viendo en contra del Estado. Pero esto no se aleja de la situación que se vive en Imbabura. Básicamente estamos viendo en dimensiones algo diferentes lo que muchos presumimos, toda una organización para intentar amedrentar al Estado, para que el Estado desista, en la formalidad de Estado me refiero, desista de llevar a cabo el control que está llevando a cabo, para que desista de intentar tomar control sobre ciertas zonas que son claramente neurálgicas para los intereses del crimen organizado. Y en este intento de narrativa hay actores que hacen el juego de una manera harto irresponsable, incluso desde fuera. Quiero que te fijes en esta publicación, es del Diario Expreso. El Diario Expreso ha publicado lo siguiente: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dice, hizo un llamado al gobierno del presidente ecuatoriano Daniel Noboa a que establezca un diálogo con los manifestantes para prevenir violaciones a derechos humanos. Prevenir violaciones a los derechos humanos. Dice, lee más y tiene el link. No he podido acceder al link porque decidí hace un tiempo no renovar el acceso que tenía a este diario. En la foto dice, CIDH llama al gobierno de Ecuador a dialogar para evitar violaciones a derechos humanos. Entonces a la CIDH hay que decirle, evidentemente, las violaciones a los derechos humanos ya comenzaron. Comenzaron hace más de 3 semanas. Estamos tarde como para prevenir. Tal vez hablando del gobierno, el término es oportuno. Pero ¿por qué enfocarnos en lo que el gobierno hace y qué tipo de pronunciamiento han hecho en la CIDH respecto de las claras violaciones a los derechos humanos por parte de los grupos violentos que cercaron a toda una provincia, que intentaron hacer lo mismo con otras zonas, que hicieron lo mismo con Quito en los años 2019 y 2022? ¿Qué tipo de expresión ha tenido la CIDH como un llamado de atención, como una alerta respecto de esas violaciones de derechos humanos que ya se estaban dando desde el día 1 de este mal llamado paro nacional, cuando obligaron a la gente a cerrar sus negocios, a no salir de sus casas y limitaron su capacidad de provisión? La CIDH, ¿qué tipo de pronunciamiento ha hecho? Entonces, si la CIDH se enfoca en esto hoy, está haciéndose eco de una campaña, porque existe una campaña que seguramente está bien financiada y en la que, si estamos hablando de comunicación, por supuesto intervienen distintos actores. Necesitas vocerías,
necesitas medios, necesitas periodistas que son parte de una campaña que está interpretando lo que ha ocurrido como represión. Entonces tiene sentido lo de violación a los derechos humanos por parte del gobierno. Entonces esta gente que está viendo lo que está sucediendo en estas últimas horas, en Imbabura sobre todo, como acciones de represión por parte del gobierno, están ignorando por completo que desde hace 3 semanas se producen violaciones a los derechos humanos, actos de violencia y de terrorismo en la provincia de Imbabura. Lo están haciendo, por supuesto, de manera intencional, porque intentan posicionar una narrativa de un gobierno opresor, de un gobierno que reprime. Y nuevamente también posicionar la narrativa de que hay un grupo étnico que por un lado es valiente, que por un lado es el que saca la cara por todo un país y que por otro lado una vez más está siendo víctima. Todo esto en realidad como forma para distraer la atención de un fondo que muchos suponemos tiene que ver con los altísimos intereses económicos de grupos criminales que están actuando en los negocios que se dan, por ejemplo, en Imbabura, por ejemplo, minería ilegal. No es el único, no es la única zona, pero donde claramente se puede medir esto. Y si hablamos de Imbabura, entonces también, supongo yo, tenemos que regresar a ver cuál es el rol de las autoridades locales de Imbabura, cuál es su lógica, cómo entienden lo que está pasando, cómo actúan, en función de qué actúan, cuál es su pensamiento. Teleamazonas ha invitado a la viceprefecta de la provincia de Imbabura esta mañana. Y por supuesto, en el diálogo surge esto, que te pido por favor que le prestemos un poquito de atención. Es entrevista en Teleamazonas, la periodista es Liz Valareso y la entrevistada es, por el momento solo te quiero decir esto, la viceprefecta de la provincia de Imbabura. Escuchemos. Mire, la línea de la prefectura, la línea mía como autoridad, como ciudadana imbabureña, nunca va a ser la de desconocer estos actos de violencia. Nuestra línea desde el día 1 ha sido llamar al gobierno nacional a que dé la importancia a este problema de la provincia y del país y que efectivamente se pueda deponer actitudes y se pueda establecer canales de diálogo. Esa ha sido la línea desde el inicio, esa ha sido, todo nuestro accionar desde nosotros como autoridades también. Pero sí hay que decir que desde el otro lado hemos visto muy pocas disponibilidad para poder efectivamente tener diálogo. No hemos tenido aquí la presencia del presidente, no hemos tenido aquí la presencia del presidente. Vente conmigo, Feli. No hemos tenido la presencia del presidente. O sea, la aspiración de la viceprefecta es que el presidente vaya a sentarse a dialogar con cuál de esos violentos que aparecen en las múltiples imágenes de videos que hemos visto de estas guardias ciudadanas que recorren las ciudades asegurándose que nadie salga, que los locales no se abran, castigando a quien se atreve. Primera cosa, y muy superficial, por cierto. Pero en efecto, ella está diciendo que la postura de la prefectura ha sido la de cuestionar los actos de violencia, pero dice: y hemos hecho un llamado al gobierno. ¿Cuáles han sido sus llamados a las comunidades indígenas que han estado cometiendo los actos violentos? Los que usted mismo reconoce que en efecto se han dado. ¿Cuáles han sido los llamados? ¿Cuáles han sido sus gestiones? ¿Cuáles han sido los puentes que ustedes como autoridad obligadas a velar por todos los ciudadanos de la provincia intentaron llevar a cabo con los líderes del paro para que cesen estos actos de violencia a los que usted mismo se refiere? Le preguntaría yo. ¿Cuáles fueron esas acciones? ¿Por qué le mete al gobierno? Porque es gente que entiende, que cree, mejor dicho, que presionando al gobierno a que se siente a dialogar con los violentos bajo la amenaza de: si no lo hace, los actos violentos van a continuar, entonces van a volver a conseguir su propósito, que es salirse con la suya, imponernos sus medidas políticas. Como siempre digo, su plan de gobierno.
¿Cuáles han sido, insisto, la pregunta pública, las gestiones que usted hizo desde el día 1 que menciona, se percató de los actos violentos? ¿De qué manera la prefectura, usted como viceprefecta, intentó evitar que se sigan cometiendo estos actos abusivos y violentos en contra de los ciudadanos de su provincia? ¿Por parte de quiénes? De los manifestantes que ustedes llaman. Hubo otra parte de la entrevista que quisiera compartir contigo. Aquí está. De alguna manera también la posibilidad, nosotros como autoridades, de poder generar canales de diálogo. Yo he estado buscando como viceprefecta efectivamente desde el día 1 todas las posibilidades de diálogo, pero esas posibilidades se han cerrado. Hemos visto a las organizaciones que han estado igual manifestando, solicitando un diálogo. Lamentablemente no tenemos eso, y lo que sí hemos visto ha sido una cruel represión, porque, estimada, yo creo que cuando usted dice los ataques de los manifestantes, uno nunca puede poner en el mismo lugar a toda la fuerza represora, con todo lo que es equipamiento, con todo lo que es las... Fíjense ustedes en el enfoque. Es que usted dice, ¿no?, actos violentos cometidos por los manifestantes, y dice, nunca podemos poner en el mismo nivel porque las fuerzas del orden están mejor equipadas que los violentos. Y desde esa lógica dice, no podemos equiparar. Entonces, desde esa lógica de esta gente, hay víctimas y hay victimarios. Y no pasa por quién está cometiendo los actos violentos y quién tiene la obligación de evitarlos, de contenerlos, de devolverle la paz, de liberar a la provincia, sino pasa por quién está más equipado. Entonces, como los pobres violentos solo están equipados con armas artesanales, ellos son las víctimas. Esta es la lógica de las autoridades de Imbabura. Y por eso me parece importante. No por darle voz a una persona para que justifique lo que hemos visto y para que ataque nuevamente al gobierno, insinúe o diga directamente que el responsable de esto es el gobierno. No por eso, o pasando por alto eso. Es porque tenemos que darnos cuenta de cuál es el pensamiento de las autoridades de la provincia, en donde el paro ha tenido las consecuencias que ha tenido, pues. Entonces, están cumpliendo exactamente el mismo rol que en 2019 y 2022 cumplió, por ejemplo, la prefectura de Pichincha, del lado de los violentos, y seguramente, y esta es una presunción, pero seguramente ayudando, porque las prefecturas, justamente su campo de acción tiene que ver con lo rural, seguramente con equipamiento, con maquinaria. Escuchamos, pues, no se olviden, la filtración de estos audios de conversación interna del correísmo, de la Revolución Ciudadana, donde su presidenta justamente coordinaba con estas autoridades y decía, tenemos que activar el paro, ¿no? Pero quiero llamarte la atención sobre algo curioso. No es el fondo, pero no deja de ser curioso. Pudiéramos volver la imagen congelada del segundo video, Feli, te agradezco, por favor, porque quiero llamar tu atención sobre el nombre de la viceprefecta. Como sabes bien, en las entrevistas de televisión aparece en caracteres el nombre de la persona a la que están entrevistando. Ahí puedes ver. Ahí dice Paulina Bercoutere, viceprefecta de Imbabura. No es Paulina. Seguro conoces a muchas Paulinas tú. No, esta es Paulina, con O, Paulina. Y su apellido es Bercoutere. Así se escribe, con V. Bercoutere. Es una líder indígena. Hay que decir también, y esto es forma, y solo porque me parece llamativo, la apariencia, digamos, de indígena no tiene. No tiene. No la típica apariencia de indígena, no tiene. ¿Viste como tal? Sí. No tiene. Intentando averiguar cuál podría ser el origen de este nombre. Paolina es una variante femenina italiana de Paolo. Es una variante femenina italiana de Paolo.
Es común en algunos países de habla hispana y también francesa. Asociaciones históricas, el nombre fue usado en familias nobles italianas y también tiene resonancia religiosa por su cercanía con el apóstol Pablo. Berkoutere, un apellido de origen flamenco o belga, particularmente de la región de Flandes. Suele ser un apellido toponímico, posiblemente derivado de expresiones flamencas relacionadas con una localidad o familia agrícola. Solo, vaya, porque me parece curioso, porque entonces es probable que sea una mestiza, como vos, como yo. Una ciudadana, un ser humano mestizo, que ha decidido autoidentificarse como indígena. Solo es forma. Por si a alguien más le llamaba la atención. Lo de fondo es lo que te comento. Lo de fondo es que estas son las autoridades de una provincia en donde esta vez el paro, que de nacional no tuvo nada, que incluso de provincial, como bien decía el ministro del Interior, prácticamente no queda nada y ahora es cantonal, ha sido tan violento, donde tanta gente salió casi que dispuestos a ofrendar su vida, porque si tuviéramos unas fuerzas del orden como en otros países, que ante la hostilidad de estos que llaman manifestantes responden con mucha más firmeza, con incomparable firmeza, otra sería su suerte. Otras serían las consecuencias de desafiar de esta manera al poder constituido. Estas personas que han salido, insisto, en esta prácticamente en esta disposición de lo que tenga que pasar. ¿Por qué? ¿A cambio de qué? ¿O de cuánto? 9:34. Buenos días, este es el show de la papaya. En vivo desde la cabina.